Hola, ¿cómo les va? En la clase de hoy vamos a referirnos a un tema nuevo, los contratos de financiamiento, que para nosotros los vamos a agrupar bajo este nombre, porque implica en el fondo la idea del crédito, es decir, de manejar una empresa, bienes presentes, bienes líquidos, a cambio de la promesa de ir devolviéndolos en el futuro con su capital de trabajo, que es lo necesario para la supervivencia de las empresas y más en estas épocas de crisis. Seguramente en vuestra carrera han escuchado hablar de un flujo de fondos o de los estados financieros de una sociedad, de una empresa, de una persona humana dentro de los cuadros de los estados contables. Pues bien, vamos a agrupar en estos contratos de financiamiento a tres tipos o clases de contratos. En primer término, nos habremos de referir a los contratos o al contrato de leasing, un contrato nominado que está previsto actualmente en el Código Civil y Comercial de la Nación a partir del artículo 1227, como ustedes tienen en pantalla, hasta el 1250. Posteriormente, vamos a aludir a un contrato que antes esencialmente era un contrato bancario, pero que lo agrupamos dentro de la línea de financiamiento. Me estoy refiriendo al contrato de factoraje, que lo tenemos nominado en el código a partir del artículo 1421 al 1428. Y por último, habremos de referirnos a un sistema o contrato complejo, práctico, de singular importancia, como es la tarjeta de crédito. Este contrato de tarjeta de crédito no lo van a encontrar previsto en el código, sino más bien en una ley especial que les habré de agregar en el material de la plataforma del aula. Es decir, la ley 25.065, como ustedes están viendo en pantalla. Comencemos entonces el análisis de nuestro primer contrato. Hablamos del contrato de leasing. Leasing es una palabra de origen norteamericano, que quiere decir to lease, es decir, viene de la voz lease o to lease, que quiere decir alquiler financiero con opción a compra. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esta operatoria? A que una parte en el contrato va a comprar un bien, me lo va a ceder en uso y goce y yo habré de pagar por ese bien o por ese uso y goce como si fuera un alquiler. Y en algún momento del contrato me van a hacer la opción de compra o no, o tendré que devolverlo al bien en las mismas condiciones, por supuesto con el desgaste propio del uso y del goce. Desde luego, implica un contrato de financiamiento porque me permite incorporar capital de trabajo a un crédito, a una tasa de financiación que de otra manera mi empresa no podría hacerlo. Vamos entonces al análisis de este contrato. Para el análisis del contrato vamos a estudiar 6 partes bien diferenciadas. Primero vamos a estudiar el concepto, posteriormente examinaremos las partes dador y tomador. En tercer lugar veremos el objeto y la forma, el precio, que también se llama canon, el ejercicio de la opción de compra y luego la cancelación e incumplimiento del contrato. Estas van a ser las partes que ustedes necesariamente tienen que saber para manejarlo al tema en la sistematización del mapa conceptual que les estamos ofreciendo. Como quedó expuesto, la noción del leasing implica un alquiler financiero a plazos, evidentemente a plazos largos, que nos permitan la devolución y la cancelación del precio, porque puede transformarse este alquiler financiero en una opción de compra. ¿Y cuál es el concepto que nuestro Código Civil nos trae de este contrato? Es aquel en virtud del cual una parte denominada dadora o dador conviene transferir a otra parte llamada tomador o tomadora la tenencia de un bien cierto y determinado para que la use y la goce contra el pago de un canon y le confiere además la opción de compra por un precio determinado. Si nosotros nos detenemos a analizar esta definición, vemos que el dador, como su nombre lo indica, es el que da, el que se obliga a transferir, pero a transferir la tenencia. Hablar de la tenencia significa entregar una cosa para que otro la use y este otro, que se llama tomador, admitirá que la propiedad de la cosa no es de él, sino del dador. Eso significa tenencia,
que lo diferencia en términos jurídicos de lo que es la posesión, porque yo puedo detentar o tener una cosa a título de dueño, pero en este caso, al hablar de tenencia, como tomador admito que la propiedad no es mía, que la propiedad es del dador, que yo solo tengo un uso y goce y que a cambio de ese uso y goce habré de pagar un precio, seguramente mensual, que se llama canon, como si fuera un alquiler. La diferencia con el alquiler es que al cabo de un tiempo nace para el tomador, que venía siendo un inquilino, entre comillas, la opción de compra por un precio predeterminado. Desde luego, estudiamos la segunda parte de nuestro contrato. ¿Cuáles son las partes? Tal como quedó expuesto, dadora y tomadora. Dadora es esencialmente quien aparece en el contrato como la dueña del bien o de la cosa, o bien una persona que puede disponer de la cosa. El tomador es el que recibe, el que está facultado para el uso y goce del mismo. Vamos a tener distintas posiciones o modalidades de las partes en este contrato, porque el bien puede ser comprado por el dador, adquirido a la persona que el tomador indique. Por ejemplo, si yo quiero comprar una fábrica, una maquinaria para mi fábrica, para hacer, por ejemplo, pastas frescas y demás, le puedo indicar a un banco o al dador que compre e importe en determinada casa y le doy las especificaciones del objeto a comprar. En segundo lugar, la compra puede ser hecha evidentemente por el dador según las especificaciones del tomador. En tercer lugar, puede ocurrir que el dador sustituya al tomador en un contrato de compra-venta que hubiera participado el tomador y del que no puede terminar de cumplir. O bien, la cosa puede ser de propiedad innata, nacida en la propiedad del dador o estar a su disposición. Estas son las modalidades que puede ofrecerse el dador. Piénsese en el dador en un banco o en una entidad financiera que no tiene por objeto venderle o colocarle bienes. ¿Y qué es lo que va a hacer el dador? Va a utilizar un capital de dinero que usted después como tomador lo tendrá que devolver para comprarle un bien. Pero ese bien queda en poder del banco, de la entidad financiera dadora. ¿Qué es lo que le cede el banco? La posibilidad de usar y gozar y que usted puede ir pagando esa financiación, ese financiamiento o crédito en partes por el uso y goce y a un determinado momento ejercerá la opción de compra. El objeto o la forma. El objeto del leasing pueden ser cosas muebles o inmuebles, muebles registrables o no registrables. También pueden ser patentes o modelos industriales e incluso el código prevé que puedan ser software. Por supuesto que en cuanto a la forma, este contrato se tiene que hacer como lo muestra esta última parte en instrumento público o privado. ¿De qué depende? Si el bien es registrable, necesitamos un documento o un instrumento público celebrado ante oficial público. Además de celebrarse en instrumento público o privado, necesitamos la inscripción en los registros correspondientes a la cosa. Y si la cosa mueble fuese no registrable, el leasing también se inscribe. ¿Dónde? En el Registro Nacional de Créditos Prendarios, cuyas delegaciones están en cada una de las provincias. Por eso es que decimos que el contrato inscripto es válido y oponible a todos los partes y los terceros, inclusive los acreedores de las partes. Entonces, si nosotros vamos armando la clasificación de este contrato, podemos advertir que se nos aparece como consensual, como bilateral, porque trae obligaciones para ambas partes, como conmutativo, como nominado, porque ustedes lo ven regulado en el Código Civil y Comercial, y como un contrato formal. Por supuesto, porque el código te imprime la forma que habrá de tener. También es un contrato periódico de tracto sucesivo por oposición a lo instantáneo. Vamos a hablar ahora de la obligación que tiene que tener el tomador, que es la de pagar el precio o el canon, que como ustedes lo ven en pantalla puede ser determinado al principio del contrato o determinable a posteriori. Hemos estudiado en los contratos en general que un precio es determinable conforme a precios referenciales o índices o determinable por un juez o por un arbitrio de un tercero. El monto y la periodicidad del canon se determina convencionalmente en el contrato.
generalmente estos contratos de leasing, el monto se va pagando mensualmente. El precio canon tiene múltiples rubros. El precio del contrato de leasing equivale al valor del bien, a los intereses del valor del bien, a los intereses de la financiación, porque le vamos a dar una financiación al tomador para que lo pague, por ejemplo, en 10 años, a los gastos administrativos que ello ocasiona para el dador. Todo esto habla del monto, precio o canon. Desde luego, tenemos una opción de compra, porque el contrato de leasing tiene la bondad de que en algún momento este inquilino financiero, que es el tomador, habrá de convertirse en propietario, porque hasta ahora el propietario es el dador, que le entrega la tenencia de una cosa para uso y goce al tomador. Pero la opción de compra la ejerce el tomador, la ejerce por escrito, le debe notificar al dador. ¿Pero en qué momento? Una vez que el tomador haya pagado en forma periódica, cumpliendo sus obligaciones, las 3/4 partes del canon total estipulado. Una vez que cumpla las 3/4 partes del canon estipulado, por ejemplo, si hablamos de un contrato a 10 años y llegue a los 7 años y medio pagando regularmente, notifica al dador de que ha optado por comprar el bien. Esta notificación se tiene que hacer con la suficiente antelación por escrito y posteriormente el dador no se puede negar a la opción de compra si es que está regularmente cumplidas las obligaciones del tomador. En ese caso, el dador deberá descontarle los intereses de la financiación que quedan por pagar, porque se ha establecido un contrato a priori a 10 años y a los 7 años y medio lo estamos cancelando. Desde luego, los 2 años y medio que faltan para pagar, es decir, el cuarto del canon, se debe pagar en un solo acto, es decir, de contado, en un solo pago. El derecho a la transmisión del dominio del tomador nace con la opción de compra. Es decir, cuando usted ejerce la opción de compra como tomador y paga el precio de lo que le queda del cuarto del canon, se convierte en propietario del bien. El bien ya no será más del dador, sí del tomador. Vamos a hablar ahora de la cancelación. ¿Qué es la cancelación? La cancelación es un trámite, una etapa del trámite por lo cual queda sin efecto la inscripción del leasing y por tal motivo cambia el dominio. Hablar de cancelar la inscripción del leasing implica cambiar el dominio, pasar la propiedad del dador al tomador. Eso es cancelar, es pedirle al registro que levante el leasing. Entonces el bien pasará a ser de propiedad del tomador. Es solicitada, por supuesto, por el dador o lo puede solicitar el tomador si es que acredita haber cumplido todas las obligaciones. Y aquí vamos a estudiar 3 o 4 pautas fundamentales. Bien, ¿qué ocurre cuando existe incumplimiento? Es decir, hablamos de la mora. Desde luego no vamos a poder cancelar el leasing, pero cuando incurre en mora el tomador en pagar las cuotas o cánones, bueno, tenemos que distinguir los casos. Si el tomador ha pagado menos de una cuarta parte del canon, es decir, de la totalidad de los cánones, la mora es automática y se puede demandar directamente el desalojo o el secuestro del bien. Entonces el bien, cuando el tomador no ha pagado una cuarta parte de los cánones, vuelve a poder del dador. Si el tomador hubiera pagado del total de los cánones un cuarto, pero no hubiera llegado a pagar las 3/4 partes, la mora también es automática, pero se lo debe intimar al pago y darle 60 días de oportunidad para que el tomador pueda pagar lo que está debiendo. Pasados sus 60 días, si el tomador no pagase, entonces procede la demanda de desalojo o secuestro del bien. Ahora bien, en el punto C, si el incumplimiento se da después de que el tomador hubiera pagado las 3/4 partes de los cánones, la mora también es automática, pero se lo debe intimar por el plazo de 90 días para que cumpla y en su defecto vendrá el desalojo o el secuestro. Recordemos que en este caso, como ya ha pagado las 3/4 partes, el tomador al cumplir en los 90 días la mora
puede ejercer, en este caso, la opción de compra. Producido el desalojo o el secuestro de los bienes en poder del tomador que volverían al dador, el dador puede reclamarle también los periodos adeudados o también disponer del bien, porque el bien sigue siendo de propiedad del dador. Correcto, hasta aquí llegamos con el contrato de leasing. Vamos a ver nuestro segundo contrato de financiamiento, el contrato de factoraje. En otros tiempos, cuando era innominado, a este contrato lo llamábamos factoring. Para este contrato, nosotros tenemos que conocer y entender primero muy bien la operatoria, porque en este contrato vamos a estudiar dos partes. Una parte que se llama factor y otra parte que se llama factoreado. Y este factoreado lo que va a negociar con el factor es la cesión de créditos que tienen con gente que le da deuda. Vamos a poner un ejemplo. Si usted tiene un negocio o una empresa que ha vendido a plazo o a crédito, tiene cuentas a cobrar en su activo. Por supuesto, cuentas a cobrar en un plazo determinado. No dispone hoy de la liquidez suficiente de esos créditos. Tendrá que esperar el vencimiento, salvo que decida cederlos o transferirlos a los créditos. Y este es justamente esto. Es una cesión financiera de créditos. El factoreado, que en este caso son ustedes en el ejemplo, tienen una serie de deudores y le van a ceder al factor por un precio determinado hoy todos los créditos a plazo que tuviera. Este factor va a comprar todos estos créditos con o sin riesgo de la cobranza. Esto, en definitiva, es el contrato de factoraje que con esta operatoria nosotros vamos a referirnos a los instrumentos que el factoriado le entregará al factor. Como ustedes están viendo en pantalla, le puede entregar facturas de compra que tenga con terceros, le puede entregar pagarés o le puede entregar cheques, que es lo que estamos viendo en pantallas en este momento para explicar la operatoria. Vamos a definirlo al contrato de factoraje, porque es un contrato nominado y es aquel en virtud del cual una de las partes, llamada factor, se obliga, por eso es consensual el contrato, a adquirir por un precio en dinero los créditos originados por el giro comercial de otra persona que se llama factoriado, pudiendo otorgar anticipo sobre tales créditos. Fíjense ustedes que si en este caso, como era en el ejemplo, deben esperar un plazo de 90 días, 180 días para cobrar los créditos, viene una persona y te adelanta el dinero de los créditos. No todo su importe, porque algo tiene que ganar el factor. Seguramente por un precio determinado te adelantará los créditos, pudiendo asumir o no el riesgo. El dinero que el factor habrá de pagar al factoriado puede estar determinado o ser determinable. Y como dijimos, el factor puede o no asumir los riesgos de la cobranza al finalizar, al vencimiento de cada uno de los créditos. Desde luego, la compra de todos esos paquetes de crédito puede ser complementada con otros servicios, administración de servicios de cobranza, asistencia técnica, comercial, económica, administrativa o financiera de los créditos cedidos. ¿Qué es esto de las garantías y aforos? Desde luego, si el contrato pacta, ¿no es cierto?, la incobrabilidad, una garantía de incobrabilidad, el factor puede retener o cobrarle un plus al factoriado si es que se hace cargo de ese riesgo que significa la incobrabilidad de los deudores del factoriado. Garantías reales y personales y retención anticipada de un porcentaje para garantizar la incobrabilidad es lo que recibe el nombre de aforo. Son válidos y subsisten hasta la extinción de las obligaciones del factoriado. Esto es, como dijimos, cuando el factor se hace cargo de los riesgos de la cobranza. La transmisión de estos derechos o de estos créditos tiene que completarse con una notificación a los deudores cedidos, a estos deudores del factoriado. ¿Para qué? Para que los deudores sepan que tendrán que pagarle al factor, para que vean que se ha procedido a ceder el crédito. Por último, vamos a estudiar el contrato de tarjeta de crédito.
que como quedó expuesto también es un contrato nominado, pero no lo van a encontrar en el Código Civil y Comercial, sino en una de sus leyes especiales que habremos de subirle a la plataforma. ¿Cuál? La 25.065. Como ustedes tienen en pantalla, la tarjeta de crédito es este acrílico, simplemente lo que ustedes conocen como tarjeta de crédito. Materialmente es un instrumento magnético, material de identificación del usuario en una relación entre el titular y el emisor. Ustedes podrán ver en pantalla lo que es un modelo, una fotografía de una tarjeta de crédito. Llamamos tarjeta al instrumento magnético, pero técnicamente la tarjeta de crédito es considerada no un contrato, sino un sistema complejo de contratos. Es un racimo, un conjunto de contratos individuales cuya finalidad, como ustedes saben, es prorrogar o diferir los pagos. ¿Para qué utilizamos la tarjeta? Para no tener que pagar hoy el precio de los bienes y los servicios, sino dentro de un mes o si la compra es a plazo, posteriormente. Entonces, la primera finalidad de estos contratos es diferir el pago. Por supuesto, abonarle a los proveedores a plazo y posibilitar que nosotros, usuarios, podamos efectuar no solo operaciones de compra, sino también préstamos o anticipos con esta tarjeta. En consecuencia, es un sistema de contratos. ¿Quiénes son las partes en estos sistemas de contratos? Ahora, cuando veamos las partes, vamos a ver cuántos contratos intervienen. El emisor es el titular de la tarjeta, en este caso el dueño, la empresa de la tarjeta. Visa, Naranja, Credimás en su momento y cuántas otras tarjetas que nosotros conocemos. Ese emisor puede emitirlo a través en persona, como por ejemplo tarjeta naranja o a través de un banco. Entonces, ya tenemos el primer contrato. Emisor de tarjeta, banco. Primer contrato de tarjeta de crédito. Luego lo tenemos al titular. El titular de la tarjeta, que podemos ser cualquiera de nosotros, que celebra un contrato o con el banco o con la entidad emisora. Luego puede aparecer otro sujeto que no es titular, pero es un adherente y es el usuario de la tarjeta. ¿Cuántas veces hemos sacado extensión de tarjeta para nuestros hijos o hermanos? En fin, los titulares seremos los titulares de la cuenta, pero los adherentes o bien los usuarios son aquellos que pueden utilizar. Desde luego, hay otro contrato, el del banco o entidad emisora de la tarjeta con los proveedores o casas de comercio para la adhesión de las distintas casas de comercio para que nosotros como titulares o usuarios o consumidores podamos adquirir bienes en las casas de comercio. ¿Qué debe contener el contrato o los contratos de tarjeta de crédito? El plazo de vigencia, el plazo para el pago, montos máximos de compra, porcentual mínimos de pago, como ustedes saben, tasas compensatorias o punitorias, gastos administrativos, fecha de cierre contable de las operaciones y la firma digital del titular autorizado. Como estamos viendo en pantalla, la tenemos a la tarjeta y veremos algunas formalidades que rodean a la tarjeta de crédito. Se debe emitir mensualmente un resumen de operaciones, de pagos, de gastos, de compras y demás. Este resumen se emite mensualmente para que le sea notificado al titular o usuario y deben ser notificados cada mes por soporte papel o correo electrónico. Atención, porque si usted es usuario de tarjeta de crédito y no hizo la opción de recibir en soporte papel, la ley implícitamente supone que usted al resumen lo va a recibir vía correo electrónico. El resumen debe estar recepcionado siempre 5 días antes del vencimiento de la tarjeta, porque la tarjeta tiene una fecha de cierre y luego posteriormente una fecha de vencimiento o de pago. En los 30 días de recepción, desde que usted recibió el resumen de la tarjeta, podrá cuestionar la liquidación, negar algún pago, algún consumo, objetar el precio, objetar los intereses. Y por supuesto el emisor tiene la obligación de darle un aviso dentro de los 7 días desde su reclamo y tiene 15 días para subsanarlo. Esto también está regulado por la Ley de Defensa del Consumidor.
Hasta aquí llegamos entonces en este conjunto o grupo de contratos que hemos dado en denominar contratos de financiamiento. Y que, como ustedes saben, tendrán que estudiar tanto el leasing como el factoraje y como el contrato, sistema de contratos de la tarjeta de crédito. Nos estaremos viendo próximamente. Van a guardar ustedes el trabajo práctico de aplicación. Será hasta entonces y muchas gracias.